el síndrome de intestino irritable. Vale, ¿cuál es el dato pivote del síndrome de intestino irritable? Así que dijimos, con esto hacen clínicamente el diagnóstico. Si no, es clínico, ¿eh? No por laboratorio. ¿Ah? No, eso es peritoneal. Era dolor abdominal. Iba al baño y se quitaba. Eso, muy bien. Nomás no te sientes una nerviosa de la gastro. Ya con eso puede diagnosticar a un montón de gente. Estábamos hablando de la escala de Bristol, ¿se acuerdan? ¿Cómo sería una popó de Dios? 3, 4. 3-4. Qué chistoso, ¿no? Nunca se les va a olvidar. Muy bien. Entonces dijimos que entre más arriba esté, más estreñimiento. Y entre más abajo esté, más diarrea, ¿no? ¿Cómo se define el estreñimiento, Ana Pau? ¿Cuál es la definición operacional por tiempo de estreñimiento, constipación? No manches. Axel. ¿Cómo? ¿Cuándo tienes diarrea? ¿Cuándo? Por tiempo. Más de 3 veces al día, ¿no? ¿Y estreñimiento? Menos de 3 veces, ¿qué? ¿Al día? No manches, imagínate eso sería. ¿Más de 3 días? No. ¿A la semana? ¿Qué? A la semana, menos de 3 veces por semana, ¿no? Una persona que hace popó menos de 3 veces por semana tiene, por definición, estreñimiento. ¿Cuál es la principal causa de estreñimiento idiopático? No, Lalo, eso es una mamada. A ver, fíjate lo que les pregunté. ¿Por qué la malabsorción causaría estreñimiento? Al contrario, la malabsorción causaría diarrea, ¿no? No, tránsito intestinal normal, ¿no? Acuérdense, chicos, no manchen. Entonces ahí está Bristol. La escala de Bristol es una escala que a mí se me hace muy chistosa porque nadie se espera que haya una clasificación de popó. Y fíjense, el otro día estaba hablando así con una sobrinita que fue a la casa. No sé por qué terminamos hablando de nuestro tránsito intestinal. Y entonces yo me estaba acordando mucho de ustedes. ¿No le sumaron las orejas antier? Porque me estaba diciendo que se me hace muy cagado cómo la gente le tiene mucho asco a la popó. Ella es así una chica que acaba de entrar a la Universidad de Psicología de la Ibero, así toda fresita, ¿no? Y le dije, a ver, tú, por ejemplo, ¿revisas tu popó? Y ella dice, ay, no, qué asco, ¿no? Y era lo que les estaba diciendo. La verdad es que uno puede saber mucho sobre su salud valorando su popó. Entonces, de tarea, cada que vayan a hacer popó, valoren la escala de Bristol. Me la mandan. No, nunca falta el paciente que te manda una foto de su popó, neta, ¿no? Sí. Bueno, entonces queda clara la escala de Bristol. O sea, véanla bien y neta háganse como la escala de ustedes. A ver, como qué Bristol son, ¿no? Ahorita sí de lo que recuerdan, ¿qué dirían? ¿Qué Bristol son? Un 4. Un 4, Dios, ¿no? Ajá. O sea, fíjense, yo depende, porque acuérdense que todo el intestino tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Afecta mucho las emociones al tránsito intestinal. Ahorita van a ver cómo uno de los tratamientos para síndrome de intestino irritable, se los había platicado. Pero no habías venido. ¿No tienes miedo de ese examen? Yo tendría. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que uno de los tratamientos para el síndrome de intestino irritable son los antidepresivos. ¿No? Y acuérdense que la fluoxetina, que es probablemente uno de los antidepresivos más mandados, te puede dar diarrea, pero también te puede dar estreñimiento, ¿no? Depende, pues al final de cuentas, mucho de cada persona. Ya saben, cada persona responde diferente a cada cosa. Por eso es una mamada y pasa mucho, sobre todo con las señoras que digan, pues a mí el doctor me mandó para la gripa esto, seguro a ti te hace lo mismo, tómatelo, ¿no? Entonces, andar mandando los mismos tratamientos de pronto pues no está tan chido porque cada persona responde diferente a los tratamientos, ¿no? Bueno, esto decíamos que era como lo normal, ¿no?
Yo les iba a decir, yo por ejemplo diría que normalmente soy un 4, pero la mayoría de veces cuando estoy estresado, sobre todo, yo me extraño, ¿no? O sea, tengo medio síndrome de intestino irritable con estreñimiento. En México, ¿cuál es más común? Con estreñimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos acá también la prueba? Que nos ayudarían con estreñimiento. Bueno. Entonces, fíjense, lo que les decía. En México, el subtipo más común es el síndrome de intestino irritable con constipación o estreñimiento. Es lo mismo. Acuérdense, constipación y estreñimiento lo pueden usar como sinónimo, al menos en la medicina, ¿no? Acá vamos a ver las variantes o los subtipos. Síndrome de intestino irritable con diarrea, con constipación, mixto e idiopático. Pueden ser cualquiera. Les voy a preguntar seguramente en el examen cuál es el subtipo más común en México con constipación, ¿no? Entonces, fíjense, ¿se acuerdan de los criterios de Roma de constipación? Que era 25% de las veces te tienes que hacer maniobras manuales, 25% de veces sientes que no terminas de hacer, no te quedas con ganas, no salió todo, ¿no? Y les estaba diciendo, uno lo sabe, porque cuando vas a hacer de 2 y haces bien, sales contento. O sea, es que, güey, qué pedo, o sea, ahora sí hice el baño, ¿no? Entonces, cuando te quedas con ganas, es bien evidente que estás de malas. Yo les decía, y esto en general, o sea, yo prefiero que los pacientes tengan diarrea a que tengan estreñimiento, ¿no? Entonces, hay que hacer tratamiento de la constipación de forma intensiva, ¿no? Si les llega un paciente con estreñimiento, ¿qué le mandan? ¿Qué es lo primero que le tienen que hacer? No. Lo primero. Ajá. Bueno, sí lo tienen que hacer al mismo tiempo, pero no manden laxantes solamente, tienen que hacer primero ¿qué? Cambios de hábitos higiénicos dietéticos. Tomar suficiente agua, mínimo 1,5 litros de agua al día, ¿no? Tienen que mandar fibra, 135 gramos por ahí, ¿no? Que coman fibra. Fíjense, por ejemplo, yo antes en mi casa, así como con mis papás, pues, era como bien común que compraran, yo soy adicto al pan, pero muy mamón. Mi vida sin pan no tiene sentido, ¿no? Y sin algo me gusta mucho la leche, ¿no? O sea, soy consumidor de leche asiduamente, así de lo que se acaba en la caja de 12 pues a la quincena, ¿no? O antes. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo eso? Porque antes comía mucho, en mi casa comía mucho pan Bimbo ya saben, de caja, el blanco, ¿no? Y empecé a comer, pues, o sea, así de que Bimbo integral, ¿no? Que trae ya salvadito de trigo y eso. Esos son buenos, o sea, si son adictos al pan, compren pan, por ejemplo, con fibra, ¿no? Les va a hacer bien la pancita. ¿Qué tipo de laxantes les dan? Formadora de bolo, ¿no? Y acuérdense, ¿cuál es al final de cuentas el objetivo de mandar fibra? ¿La fibra nos sirve nutricionalmente? La verdad que no. Al contrario, la fibra entorpece la absorción de nutrientes. Por eso es bueno. ¿Cuál es el problema de comer las harinas refinadas? Que ya no tienen nada de fibra, es puro almidón. Entonces, esa madre en cuanto toca tu intestino, lo absorbe. ¿Y cómo son los picos de glucosa? Altísimos. Y si el pico de glucosa es alto, ¿qué sigue? Una hiperinsulinemia compensatoria. ¿Se acuerdan? Y eso te termina dando diabetes, ¿no? A la larga te da diabetes. ¿Qué hace la fibra? Cuando el almidón toca tu intestino, el intestino es como, ¡puta madre! Hay un montón de basura, entonces tiene que ir absorbiendo poco a poquito. Entonces la glucosa se va aumentando poco a poquito en sangre y la insulina se aumenta poco a poquito. Entonces el páncreas no es como que entra en emergencia y dice, no, hay un chico de glucosa, genera la insulina, ¿no? Eso es bueno. Además, toda esta fibra atrae agua. Entonces se llama formadora de bolo, que más bien debería ser un laxante formador de popó. Ese es el símil, ¿no? Esa fibra se queda en la popó y además jala agua. Entonces hace que la popó sea blandita y que tenga consistencia. ¿Se entiende por qué es importante la fibra? Si consumes exceso de fibra, o sea, pasa un paciente que siempre come así McDonald's, ha comido McDonald's toda su vida, y un día le metes fibra, pues le va a dar diarrea, ¿no? Entonces acuérdense que la fibra debe ser poco a poquito. ¿Cuál es el efecto del café en el intestino?
Pero es laxante. Es un laxante. El café tiene efecto laxante. Y era lo que les decía, ¿se acuerdan cuando les platiqué que fui Godín? Que hacía mi tacita de café en las mañanas y jaja, ahora ir al baño, ¿sí? Y era muy feliz, ¿no? Bueno, ¿quedan claros los tipos entonces de síndrome de intestino irritable? Muy bien. Entonces, con diarrea, constipación, mixto. Mixto es, bueno, a veces tengo diarrea y a veces me da estreñimiento. Chicos, para que sea síndrome de intestino irritable, como me duele, hago popó, se me quita. ¿Quedamos? Si no es síndrome de intestino irritable, solo es constipación o diarrea. ¿Hace sentido? Va. Esto es importante. No manchen, o sea, les va a dar coraje, pero hay gente que puede desarrollar síndrome de intestino irritable postinfeccioso. ¿A quién de aquí lo han internado recientemente por una diarrea? ¿Nadie? Es como bastante común la salmonela. Salmonela es duro. Sí, ya me acordé. Ajá. Salmonela es una infección así que te hospitalizan, ¿no? Puedes tener así una Escherichia coli hemorrágica, enterohepática. Eso ya lo van a ver más en el centro. Pero es normal, bueno, no normal, pero sí pasa que, no, pues yo era un paciente que no tenía ningún problema del intestino, pero esta última vez que me hospitalizaron, a partir de ahí, como que, tengo un montón de malestar estomacal, y luego cuando me estreso me da diarrea o me estriño, entonces puede haber desarrollo de síndrome de intestino irritable postinfeccioso. ¿Y saben con qué tiene que ver? Con que los procesos infecciosos te mandan antibióticos, barren tu flora intestinal y entonces se altera tu microbiota. Y acuérdense que al final de cuentas, todas estas alteraciones tienen que ver con cambios en la microbiota. Por eso es una mamada que manden ceftriaxona para gripitas. Porque acuérdense, los antibióticos no solo matan bacterias malas, le dan en la torre a todo, principalmente a tu flora intestinal, ¿no? Vinculado al estrés e inducido por alimentos. Hay gente que es que, ¿sabes qué? Me fui a Colombia, güey, o sea, y me tomé no sé, un jugo ahí de alguna fruta rara que no hay en México, y a partir de ahí tengo síndrome de intestino irritable, ¿no? Pues es inducido por alimentos. Lo más común es que sea inducido por harinas, harina de trigo. Y es que aparte, o sea, yo tengo todavía mis dudas, falta que haya estudios, hay mucha farmacéutica ahí como metida, intentando que nos hagan estudios a favor o en contra de los transgénicos. Pero estoy seguro que los pinches transgénicos tienen antígenos que te causan pérdida, ¿no? Voy a ver. Sí, mucho. Fíjense, algo importantísimo. La rifaximina, es rifaximina con X, se ha visto que tiene un papel importante en el tratamiento del síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que es un antibiótico, ¿no? Porque es un antibiótico que como que regula la flora intestinal. Es rifaximina con X, en vez de la T, X. Muy bien. Entonces, datos de alarma. ¿Se acuerdan que en todas las enfermedades intestinales que estamos viendo tenemos banderas rojas? Y las banderas rojas es de hueco y tiene algo muy grave ese paciente, ¿no? Sobre todo cáncer, siempre pensar en cáncer, ¿no? Entonces, si tenemos historia familiar de cáncer, sobre todo cáncer de colon, cáncer de estómago, pues es importante que si los pacientes de pronto están empezando a tener este tipo de malestares, pues pensemos más allá de, pues es un síndrome de intestino irritable, güey, hay que revisarlo, hazle una panendoscopía. Un paciente con antecedente de cáncer en el intestino, que empieza por ahí de los 40 con alteraciones, panendoscopía. ¿Qué es una panendoscopía? Colonoscopía y endoscopia. Muy bien, Ara. No, ya son muy buenos. Qué chido, ¿no? Ya cuando les pregunté cosas, se va a especular. Así que soy rectómico. ¿Qué les estaba diciendo? Entonces, sí, le hacen una panendoscopía, sobre todo cuando tienen antecedente de cáncer, ¿no? Un antecedente de una enfermedad inflamatoria intestinal. Dime, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal médica? Enfermedad inflamatoria intestinal. Pues Uy, me si no te la sabes, déjame ver si te doy llaves. Ojalá tuviéramos gises, ¿no? Como en la primaria. ¿Ah? Pues es la que... ¿No es la que preguntó al principio? Hinche medio. A ver, Sí, la que se quita, ¿no?
¿Has dolor abdominal? Es una respuesta muy regular. A veces los amo, a veces los odio. Mal regulada, ¿qué más? Y Una respuesta inmune mal regulada la ante la microbiota. microbiota con personas genéticamente susceptibles, ¿no? Entonces, vale. Dime cuáles son las enfermedades que forman parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ah? Crohn, ¿qué más? ¿Qué significa CUSI, Iván? Perfecto. Me lleva Colitis ulcerativa crónica y eso. Colitis ulcerativa crónica idiopática. Muy bien. Pacientes con enfermedad celíaca, que acuérdense que es la alergia al gluten, también es una bandera roja, ¿no? Uso reciente de antibióticos, o sea, me dio una infección en la garganta, doctor, y fui al CIMI y me mandaron ceftriaxona. Y después de eso me empecé a sentir súper mal. Eso nos podría hablar de un síndrome de intestino irritable postinfeccioso, ¿no? Que en realidad que está más relacionado a la infección, está más relacionado al antibiótico, ¿no? Que haya iniciado después de los 50 años. Otra vez, un paciente de más de 50 años que empieza con alteraciones intestinales, alerta roja, le va a tocar pancreascopia pronto, ¿no? Síntomas nocturnos que despiertan al paciente. Síntomas... Buenos días. ¿Me da un segundito? Claro. Ay, mis niños, me acabo de venir de hablar con la profe Iriana. El examen tiene que hacer el día 9, el jueves. Porque tienen ya programado el examen para todo el resto de la semana. Mañana les voy a dar la clase de laboratorio, completica. Voy a hacer un examen de 10 preguntas nada más en base a esa clase de mañana. Y lo otro lo hacemos en la práctica. No se preocupen que van a salir bien, pero no podemos postergarlo para la semana que viene. Yo les paso la clase hoy mismo para que la vean desde hoy. ¿Bien? Gracias, De profe. nada, cuídense. Gracias. Entonces, síntomas nocturnos que despiertan al paciente. ¿Cómo qué podría ser? Doc, es que estaba dormido y un dolor en el abdomen así horrible que me despertó, ¿no? ¿Te ha pasado, güey? Vale, para endoscopía. Sin anestesia. Muy bien. Chicos, si en la exploración física, o sea, no manches, están palpando a un paciente, le encuentran una bola, pues es una bandera roja, ¿no? ¿Qué puede ser si encuentran una bola en el abdomen? Hay básicamente dos. Pues cáncer o una obstrucción, ¿no? ¿Les hace sentido? ¿Y qué miedo? ¿No? Adenopatías. ¿Qué es una adenopatía, Sergio? ¿Ahora tú sabes que no puedes estar comiendo en clase? ¿Quieres que te haga un reporte? Ve con la rectora. ¿Ah? Sergio. Otra vez. ¿Qué? ¿A quién le pregunté? Sergio, ¿qué es adenopatías? Sergio, no está en tu libreta, no manches. No, pero. ¿Quién sabe qué es adenopatía? Muy bien, son ganglios, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar ganglios? Siempre que un paciente llega con infección en la garganta, es como que llegan y, a ver, o sea, ¿por qué los doctores hacen esta madre? ¿Porque quieren tocar? Puede ser, pero normalmente es porque buscan ganglios, ¿no? Es bien común que, yo tengo un ganglio recién, me voy a enfermar de seguro, toca aquí. Eso es un ganglio nucal. ¿Lo sientes? No, está muy mono. Cuando me empezó a aparecer tuve miedo, la neta, dije, mira, cáncer, güey. Pero me duele. Y eso es bueno. O sea que si me duele ¿Se acuerdan que les había dicho que no? No, qué calor hace. ¿Se acuerdan que les había dicho que no es a fuerza, pero normalmente un ganglio que duele Está genial. es bueno porque se inflamó rápido y normalmente por un proceso infeccioso? Si de pronto te aparece un ganglio que no te duele y que a lo mejor ya lo tienes ahí desde hace meses, qué miedito. Por lo mismo. Muy bien. Entonces, si tienen adenopatía, chicos, es una bandera roja, ¿no? Porque puede ser caso. Ahora, síntomas. Anemia, fiebre, pérdida de peso o sangrado de tubo digestivo, súper bandera roja, ¿no? ¿Cómo diferencias, Lalo, un sangrado de tubo digestivo alto y un sangrado de tubo digestivo bajo? Clínicamente, ¿cómo lo diferencias?
La pregunta para ti, Axel, va a ser, ¿cuál es la referencia anatómica para que haya sangrado de tubo digestivo alto o bajo? O sea, ¿a partir de dónde es alto, a partir de dónde es bajo? Primero, la... ¿Ah? ¿Cómo diferencias clínicamente si el paciente tiene un sangrado de tubo digestivo alto o bajo? ¿Cómo? O sea, estás bien por el sangrado. ¿Cómo sería el sangrado de uno? ¿Cómo sería el sangrado de otro? A ver, tu pregunta, la referencia anatómica. Para salto Lalo. Si es fresca o ya ajá. Es que no me acuerdo la palabra. ¿Hematoquesia? ¿Cómo? ¿Eso de la hematoquesia? ¿Qué es hematoquesia? Cuando la sangre es fresca. Muy bien. ¿Y cuando está digerida, güey? Hemato... Melena. ¿Hemato qué? Hematoquesia es sangre Sangre fresca. fresca. Melena es sangre digerida. Hematomelena. Que la melena es negra, chicos. O sea, es popó negra. O sea, si un día se popó negra, es verga, güey. O sea, seguramente tuvo una hemorragia, ¿no? Y la referencia anatómica, ¿y cuál, hasta dónde anatómicamente sería arriba? ¿Colon? ¿Colon o ileocólica? ¿Cómo que no? Espera, yo creo que... Ah, su pinche madre. Eso. Muy bien. El ángulo de... Ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz o ligamento de Treitz es un ligamento de anatomía que va del diafragma a la parte ascendente del duodeno. O sea, no solo es intestino delgado, porque el duodeno ya es parte del intestino delgado. ¿Vieron? Bueno. ¿Cómo defines la anemia, Sergio? Es una pérdida de glóbulos rojos, ¿no? ¿Una pérdida de glóbulos rojos? Sí, Bueno, disminución de glóbulos rojos. Para ti, ¿a partir de cuándo sería una disminución? pues depende menor Para ti. para mí, por 9, bueno, menor, o sea, menor a la que está indicada en los, ya sea ¿Cuál es la indicada para ti? no, para mí es menor a 12. Bueno, A 13, 12, es cierto. O sea, puede ser. Si en realidad, si en realidad te disfrazas de hombre. Para mujeres 12, para hombres 13, para niños 11, para mujeres embarazadas 11. ¿No? Es lo mismo que niños, para mujeres embarazadas. Y es porque están diluidas, acuérdense. Una mujer embarazada está diluida, ¿no? Muy bien, ¿qué laboratorios tenemos que tomar? Pues una biometría hemática para ver si tiene anemia o alguna alteración hematológica. Por cierto, a ver. Fer, por andar de payaso. Fer, dime, ¿cómo haces diagnóstico de una anemia regenerativa? No, pero si no te sabes eso, no debiste haber pasado la evaluación pasada. Eso sí me lo preguntó el director de práctica. Es sumamente importante. O sea, si no saben esto, neta, no le entendieron a la primera evaluación. Por el BC. ¿De qué? Por los reticulocitos. Por los reticulocitos. No, a regenerativa son reticulocitos normales. Normales en el contexto de anemia. ¿Les hace sentido? Ajá. O sea, tengo hemoglobina de 8 y mis reticulocitos están del 2%. Entonces es un reticulocito normal, porque el contexto de anemia tenía que estar en 15. Porque más malo. ¿Sí o no? Ok, sí. ¿Cómo diagnosticas una anemia macrocítica, Emma? Anemia macrocítica. ¿Quién está dando de tutoría, Emma? Sí. Necesitan más noches juntos. Estudio. Ahí no. Tendría que saberlo, la verdad. ¿Cómo lo diagnosticas? ¿Cómo? Por el volumen corpuscular. ¿Cuánto?
¿Dije macrocíclica? Sí. Macrocíclica. ¿Y por qué tú lo sabes? Y Emma no lo sabe. Emma, No, exígele a tu tutora. no, es que sí me lo sé. Ah, no, bueno. No, magnífica típico. iba a decir. Normocíclica de 80 no, de 90 sí. No, De 80, de 80 sí. Y pues, no, Chicos, ustedes ahorita no lo saben, pero son bien poquitos los doctores. Bueno, o sea, sí, los generales, pues, que saben ver una biometría hemática. Ustedes ya saben. Neta, ya saben. Ya puede llegar así su tía con ustedes y decir, a ver, hijo, ¿cómo estoy? Ya pueden decirle, tía, tienes una anemia y qué tipo de anemia. Neta, está muy mamón que sepan hacer eso. Van muy bien. TSH. ¿Qué es la TSH? La hormona Estimulante de la tiroides, ¿no? IgA transglutaminasa es para hacer diagnóstico de enfermedad celíaca. Son los alérgicos al gluten, ¿no? BCG y PCR son marcadores de inflamación, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva, ¿no? Entonces, chicos, si cumple criterios de diarrea crónica, se debe abordar como tal. Si cumple criterios de estreñimiento, se debe abordar como tal. ¿Cómo tratas a la diarrea, Pau? ¿Cómo tratas a la diarrea? También no. No manches, Pau. ¿Cómo tratas a la diarrea? Con loperamida, es un antidiarreico. Depende. Si tienes una diarrea infecciosa, pues le das antibióticos. Si tienes una diarrea por parásitos, pues le das un antiparasitario. Si tienes una diarrea alimentaria, una intoxicación alimentaria, le das un antidiarreico, un analgésico y un bacterias, ¿no? Si un paciente con diarrea tiene fiebre, ¿le mandas antibiótico? ¿No? No le mandas antibiótico, a menos que sea infecciosa. ¿Cómo lo sabes? Por tiempo, acuérdense. Si es de doctor, hace una semana comí, ahora me siento del nabo, tengo fiebre, cuerpo cortado, me siento del nabo, ok, le mando antibiótico empírico. ¿Se acuerdan? Y cuando salen los resultados del cultivo, pues ya puedo especificar, si no se le ha quitado, ¿no? Muy bien. Ajá, entonces... El dato pivote del síndrome del intestino irritable es el tipo de dolor. ¿Cómo es este dolor, Lalo? Hijo de Dios, muy intenso. ¿Cómo es, Emma? No, man. ¿Cómo es, Aiko? Totalmente. Ese es el dolor pivote del síndrome del intestino irritable. ¿Cómo? Me duele, pero hago popó y se me quita. ¿Quedamos? Chicos, ¿quedamos? ¿No hay dudas de esto? Si no entienden el dato pivote, pues no le han entendido el síndrome del intestino irritable, ¿no? Vale. Chéquense los síntomas que van a tener los pacientes. Dispepsia funcional, que es reflujo, un reflujo así intenso. ¿Han sentido el reflujo, chicos? Sí. A partir de los 30 lo sienten más. ¿Cómo se siente el reflujo? Primero, fíjense que un dato clínico común del reflujo es el hipo. ¿Les toca que es medio común que después de comerse de hipo, porque es algo de reflujo? Entonces el ácido irrita el frénico, que pasa al ladito del esófago, ¿no? Y entonces empieza a despolarizarse así de la nada. ¿Y qué pasa cuando el frénico se despolariza? Contrae el diafragma. ¿Qué es el hipo? Una contracción como una contracción paroxística del diafragma. Si se contrae el diafragma, ¿no? Entonces, pues arde. De pronto dice que se me rezó la comida. Así lo refieren los pacientes, ¿no? Dolor esofágico, tos. Tos crónica es muy común que la causa sea o tuberculosis o reflujo. Es muy común el reflujo, que el reflujo cause tos porque irrita la laringe, ¿no? Fibromialgia. La fibromialgia, chicos, es una enfermedad reumatológica que vamos a ver ahora que estamos en reuma, pero básicamente les duele todo. Son esos pacientes que parece que lo que les duele es el dedo, porque dices que me duele aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, les duele todo. Súper común en estas mujeres que estábamos hablando, que son las señoras de las lomas, ¿no? Que les digo que normalmente están deprimidas, que no tienen como muchos objetivos en la vida y están hipervigilantes de su salud.
bien común que tengan fibromialgia, ¿no? Entonces es muy común que los pacientes con síndrome de intestino irritable además tengan fibromialgia, ¿no? Dolor pélvico crónico en el 70% de los casos, 66% de los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen diagnósticos psiquiátricos. O sea, el que tenga síndrome de intestino irritable no quiere decir que es un paciente psiquiátrico, pero más de la mitad sí son pacientes psiquiátricos, ¿no? Vean, personas con historia de abuso sexual, o sea, 35% de los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen historia de abuso sexual. ¿Pero qué tiene que ver? Normalmente, ¿no? Sí, normalmente está relacionado con depresión, está relacionado con ansiedad, pues obviamente con estrés postraumático, ¿no? Entonces es importante. O sea, nada más para que vean la importancia de las emociones en las enfermedades intestinales, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Primero, manejar comorbilidades. O sea, si es un paciente que tiene síndrome de intestino irritable con diarrea, ¿qué le hacemos? Pues le mandamos un antidiarreico. Si tiene síndrome de intestino irritable con estreñimiento, pues le mandamos laxantes. Si tiene náuseas, le mandamos un antiemético. Si tiene dolor, le mandamos un analgésico. ¿Le hace sentido eso, no? Vale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar el ejercicio. Las personas que hacen ejercicio, o sea, pero ejercicio constante. Esto de que sí, doctor, yo camino todos los días en el parque, eso no es ejercicio, ¿no? Tienen que hacer cardio, levantar pesas para aumentar la masa muscular, pero sobre todo cardio. Mándenlos a nadar, mándenlos a correr. Hace unos años, o sea, recién pues, estaba esta creencia de que correr es malo para las articulaciones. Acaba de salir un estudio hace yo creo que como un año ya, no está tan nuevo, pero justo se demostró que no es cierto. Correr adecuadamente fortalece las articulaciones, no está relacionado con osteoartritis, de hecho es un factor protector para la osteoartritis. Entonces, yo la verdad es que estuve mucho tiempo con miedito a correr. Sí, pues sí me gusta mucho, entonces era así como que, sí, es que ya a los 40 años voy a tener osteoartritis, ¿no? Si lo haces con una buena técnica, es bueno. Evitar desencadenantes. Pues, o sea, doctores que yo ya topo que cuando como tacos al pastor me pongo súper mal del síndrome de intestino irritable. Pues, no comas tacos al pastor, ¿no? O sea, hay que evitar los desencadenantes. Muchos pacientes, sus desencadenantes son las harinas, típico. Es que yo ya estoy dejando las harinas porque me inflamo bien cañón, me duele el intestino, pero voy al baño y se me ¿no? Síndrome de intestino irritable y el desencadenante son las harinas refinadas, súper típico. Muy, muy común que las harinas refinadas sean el desencadenante para la enfermedad. Y lo que les decía, el síndrome de intestino irritable no se cura, se maneja. Entonces es bien importante que le digan al paciente, pues mira, esto lo vas a tener por siempre, pero es importante que aprendamos de ti, que te conozcas más. Cada paciente es diferente, que entendamos cuáles son los desencadenantes. Acuérdense que esto está muy relacionado con las emociones. ¿Saben cuál es el mejor tratamiento a largo plazo? Bueno, el mejor tratamiento es 360, que tengas a un psicólogo, a un nutriólogo y a tu médico y a veces al psiquiatra, ¿no? O sea, médico general, internista y un psiquiatra. Les va súper bien con psicoterapia cognitivo-conductual, porque aprenden a manejar sus emociones. Es como lo más importante, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué les recomiendo? Si un paciente tiene síndrome de intestino irritable y estás en proceso de descubrir los desencadenantes, hay que hacer dietas de retiro. O sea, por ejemplo, hacer una prueba empírica sin lácteos. Es bien común que los lácteos sean también desencadenantes. Entonces, ¿qué le vas a decir al paciente? Pues mira, ya te expliqué que esto no se va a quitar, que hay desencadenantes, que hay que tratarlos sintomatológicamente. ¿Qué te parece si empezamos dejando los lácteos 15 días? Le recomiendo que lo hagan por un mes. Un mes no vamos a tomar lácteos y me vas a decir cómo te sientes. Si el paciente llega a tu próxima consulta y te dice, doctor, estoy igualito, bueno, los lácteos no son, un poco felicidades porque puedes reintegrar los lácteos a tu dieta, pero no felicidades porque no sabemos aún qué tienes. O sea, cuál es el desencadenante, ¿no? Hay que hacer dieta baja en los FODMAPs. ¿Qué son los FODMAPs? Son alimentos que tienen monooligosaccáridos, fermentables y polioles. Fíjense, yo ya soy una señora así de casa porque empecé a hacer fermentos,
me encanta hacer fermentos. O sea, tipo así de que búlgaro, ya saben, lo del kefir y kiwitos, el kefir de agua, mi mamá hace esas cosas, ¿no? Me siento así como todo adulto. Y empecé a tomar muchos probióticos. Me encanta el kefir, ¿no? Así, mi fruta favorita en la fucking vida es la guayaba. Me encantan las guayabas. Entonces, así, el kefir de guayaba me encanta. Todos estos son probióticos. Y aunque, o sea, les voy a decir, hay probióticos que pueden estarte causando síndrome del intestino irritable, pero también te pueden mejorar, porque mejoran un poco tu flora intestinal, ¿no? Aumentan como la flora intestinal, se regula, entonces están buenos. El único yogurt comercial que sí tiene probióticos, o sea, que dices, güey, sí tiene probióticos demostrables, sí funciona, es el Activia. No necesariamente de ciruela pasa, puede ser de fresa, de avena, pero el Activia sí tiene probióticos. Entonces a muchos pacientes les va muy bien empezando a tomar Activia, les regula su flora intestinal. Entonces, entonces estos yogurts, Activia sí jala, no me pagan por hacer esto. Muy bien, entonces una prueba también hay que mandarles probióticos mínimo por 4 semanas, o sea, un mes. Pueden mandarles Activia, hay algunos yogurts que sí, o sea, de farmacia, o pueden mandarles kefir. Nada más que el kefir, pues hay que mantenerlo en condiciones óptimas, porque, o sea, si de pronto dicen, sí, doctor, yo lo dejo 15 días fermentándose, esa María tiene hongos, ¿no? Entonces tienen que enseñarles cómo hacerlo bien. Entonces, bueno, para que no se hagan rollo, que tomen Activia un mes a ver cómo les va, ¿no? Entonces, todos los y las que me han dicho que tienen síndrome del intestino irritable pueden seguir estas indicaciones. Primero, voy a dejar los lácteos, a ver si es la causa. Bajarle a las harinas. Chicos, así, 85% de los pacientes que yo he tenido con síndrome del intestino irritable, les retiro las harinas así paulatinamente, que disminuya, cambia su vida. O sea, cambia su vida. Les mando Activia un mes, sí, doctor, me he sentido muy bien, que si tomen una Activia todos los días, pues termina siendo algo caro, pues, pero... Bueno. Si tienen síndrome del intestino irritable con diarrea, pues mándenles un antidiarreico. Porque acuérdense que normalmente además está relacionado con eventos, o sea, con eventos desencadenantes. Doctor, me están empezando mis exámenes y no manches, tengo que ir, o sea, estoy en clase y tengo que salir porque tengo diarrea. Pues no sean mal pedo, mándenle la loperamida, ¿no? Fíjense que lo malo de la loperamida es que yo la mando nada más 3 días máximo, o sea, y ya con eso están muy bien. Normalmente los pacientes que tienen loperamida por intoxicación alimentaria terminan con estreñimiento. O sea, les deja estreñimiento por una semana, ¿no? Entonces, bueno, sí, medio feo. También tenemos la liramidina, colestiramina, que son también así como buenos antidiarreicos, pero la loperamida de 2 miligramos cuesta 5 pesos, creo, o sea, es como bien, muy barato. Muy bien. Ahora, si tienen síndrome del intestino irritable con estreñimiento, pues ya aprendimos a hacer el manejo de estreñimiento, ¿no? ¿Cómo es el manejo de estreñimiento? Además de los cambios de hábitos higiénico-dietéticos, Sergio, ¿qué le mandas? ¿Cómo? Además de los cambios de hábitos higiénico-dietéticos, ¿qué le mandas a un paciente con estreñimiento? Síntomas que es el estreñimiento, no puede ser popó, doctor. Además de mandarle más agua, más fibra, ¿qué le mandas? Laxante, ¿no? ¿Le dijiste cachupa? ¿Le dijiste verdad? Y como los ojos. Muy bien, laxantes. ¿Qué tipos de laxantes, Nancy? ¿Cómo es el esquema de laxantes que tienes que mandar? Le mandas un laxante, 2 laxantes, 3 laxantes, 4 laxantes. ¿Qué le mandas? Lo que tú creas. Llega así tu primo. Si tu prima no mames, no puede hacer popó. O sea, ¿qué le dices? ¿Qué le mandas? Acuérdense que aparte les dije, al estreñimiento, a la constipación, tiene que dar un tratamiento agresivo. ¿Cómo? ¿Qué le mandas? No, dime lo que tú creas, pues no pasa nada si te equivocas. Si te equivocas, aprendes, ¿o no? Uy, ¿un supositorio? Ok, podría ser. Pero tu primo así, todo machista, homofóbico, le va a ser incómodo. Normalmente los supositorios se le mandan a los bebés y a los viejitos.
¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otras opciones tienes? A ver, sí. Pero acá la clave, o sea, sí, pero la clave, acuérdense, es, ¿le mando un laxante? No, le mando 2 laxantes y de diferentes familias. ¿Cuáles son los tipos de laxantes que tenemos? Formadores de bolo, osmóticos y secretores, ¿no? Entonces, le mando, ahora, le mando un osmótico, un secretor, o le mando un formador de bolo, un secretor o un osmótico. ¿Cuáles son los secretores? Los cianócidos. Pero acuérdense que los cianócidos no se mandan de forma crónica, porque causan melanosis colónica, que pone así negro el intestino, ¿no? No se ha visto que cause cáncer o algo así, pero mejor no. Entonces, los cianócidos solo se mandan máximo 15 días, ¿no? ¿Qué sí puedes mandar por el resto de su vida? Sidum plántago, linaza, leche de magnesia, lactulosa, ¿no? Entonces, ¿queda claro? ¿Cómo tratas a un paciente con estreñimiento al respecto de los laxantes? Tienes que mandarle al menos dos laxantes de familias diferentes. O sea, no le vas a mandar Sidum plántago y linaza, ¿no? Le mandas Sidum plántago y cianócidos, o Sidum plántago y lactulosa, o Sidum plántago y leche de magnesia. ¿Se entiende? Va. Fíjense, tenemos opciones de relajantes de músculo liso. Si tienes estreñimiento, si relajas el músculo liso, mejora el tránsito intestinal. Entonces le podemos mandar la bebeberina, trimebutina. La trimebutina casi todas las mamás lo tienen en su farmacia de la casa, ¿no? Es un relajante muscular. Anticolinérgicos derivados de escopolamina, como la butiliosina y la dicloverina. Yo siempre mando butiliosina compuesta. La butiliosina es un relajante muscular y tiene metamizol sódico, que es un AINE, ¿no? ¿Cómo funcionan los AINES, Lalo? Eso, viendo la COX. O sea, COX-1 y COX-2, ¿no? Pero acuérdense que tenemos a los selectivos de COX-2, ¿no? Como él. ¿Qué ejemplos tienen de tópanas como selectivos de COX-2? Quiere decir que son buenos, pero no se le mandan a viejitos porque están relacionados con infartos cerebrales. No, naproxeno es normal. Que un AINE exclusivo de COX-2. No. ¿Ibuprofeno? No. Celecoxib. Muy bien. Entonces, anticolinérgicos, bloqueadores de los canales de calcio, bromuro de pilonio, bloqueadores de canales de calcio, bromuro de pinaverio. Es bien común que manden bromuro de pinaverio con trimebutina. ¿Qué son? Pues justamente un relajante de músculo liso con un bloqueador de canales de calcio. ¿Qué hace? Que el intestino se relaje. Entonces, como que hay mejor tránsito. Esto ayuda muchísimo, sobre todo para el dolor. Vean, acá tenemos el Alivian Duo, el caso que viene a los pacientes con colitis, síndrome de intestino irritable, y el bromuro de pinaverio y la dimeticona, ¿no? Alivian Duo, acuérdense, es así como les da muy bien a los pacientes con síndrome de intestino irritable, que habla respecto del dolor. Acá hay como más ejemplos. Simeticona, dimeticona y carbón activado también pueden ahí ayudar. Y bueno, miren, al final de cuentas tenemos como 2 versiones importantes: los pacientes con estreñimiento y los pacientes con diarrea, ¿no? Entonces, si tienes un paciente con estreñimiento, hay que mandar inhibidores selectivos podemos mandar inhibidores selectivos de recaptura de serotonina como fluoxetina y citalopram. Estos tratamientos son antidepresivos. ¿Qué pedo que le mandes antidepresivos a un paciente con estreñimiento? ¿Por qué? No me acuerdo quién me había dicho que había tomado fluoxetina y le dio diarrea. Justamente, o sea, la fluoxetina, que normalmente se manda para la depresión, o sea, fíjense, el otro día llegó así como la mamá de un amigo, ¿no? A la consulta, y tenía síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Le mandé fluoxetina, y así la mandé a su casa, y mi amigo me marca así, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué me mandaste una antidepresiva a mi mamá? ¿No? Pues güey, tengo que explicar síndrome de intestino irritable, ¿no?
Y ahora, para la diarrea, chicos, podemos mandar también antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina y la disimipramina. Entonces, está claro porque son antidepresivos para hacer alimentación irritable, ¿no? Entonces, para la diarrea, antidepresivos tricíclicos, para el ser alimentación irritable con estreñimiento, inhibidores selectivos de la receptora de serotonina. Entonces, estreñimiento, fluoxetina, diarrea, amitriptilina. Acuérdense de esos dos, ¿no? Son antidepresivos los dos, que cagaron. Síndrome de intestino irritable con diarrea, amitriptilina. Con estreñimiento, fluoxetina. ¿Va? ¿Por qué? Porque en general aumentan los niveles de serotonina en el síndrome, perdón, en el sistema nervioso interno, ¿no? Y mejoran. ¿Dudas hasta acá? Ya ven que entonces el síndrome de intestino irritable es muy... O sea, está chido porque les va a dar dinero. O sea, porque es un paciente que lo vas a tener de por vida, ¿no? Y hay que educarlo muy bien. Sí, hay que educarlo, ¿no? Le das consulta una vez al mes. Ahí va, no, doctor, ahí voy, me sentí mejor con esto. Y es mucho de que el paciente se conozca y que ustedes lo conozcan también, ¿no? Y los medicamentos, pues ahí es como ir tanteándolo. Ah, te voy con este medicamento, síguelo acá. Siempre evitar la polifarmacia, o sea, que no se pone un chingo de medicamentos, ¿no? El doctor tiene 25 años. Va. Estos ya son algunos medicamentos específicos. O sea, el tegacerol es una agonista de este receptor. Lo podemos mandar en mujeres con síndrome de intestino irritable con constipación refractaria. Es decir, a pesar de los tratamientos que ya vimos, no mejora, ¿no? Entonces le pueden mandar el tegacerol. Es importante que hay que darlo en menores de 65 años y sin factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuál sería un factor de riesgo cardiovascular? Pues una paciente con antecedentes de isquemia, ¿no? Con antecedentes de infarto, no, antecedente de un infarto cerebral también, ¿no? Fíjense, es un medicamento que está medio restringido porque ha habido casos de cardiopatía isquémica. O sea, es un efecto adverso, ¿no? Por eso los guía a antecedentes cardiovasculares, nada. Por la posología hay que mandarlo 6 miligramos 2 veces al día, ¿no? Alocetrol, también es una agonista, es un antagonista. Otra vez, esto es para mujeres con síndrome de intestino irritable con diarrea refractarios a los tratamientos básicos, ¿no? Acá de pronto en México se descontinuó por casos de colitis isquémica y ya no está disponible, ¿no? Pero es un medicamento que a nivel internacional puede leerlo en las guías, ¿no? Entonces, los dos, la neta es que ustedes no los manden, esto lo manda ya el gasto. O sea, ustedes se quedan en primer tratamiento, el 60-70% les va a ir bien, y hay un porcentaje que a pesar de los tratamientos no mejoran, mándenlos al gasto. Y ya el gasto que se me viene. La rifaximirina es un antibiótico, mejor el síndrome de intestino irritable con diarrea y distensión, así como les decía a mi mamá, ¿no? Que llegaba en la tarde y el doctor, no mames, estaban así todos, parecían embarazados. 400 miligramos 3 veces al día por 14 días. Hay pacientes que les mandas la rifaximirina, no es para la diarrea, el síndrome de intestino irritable con diarrea. Les mandas el esquema de rifaximirina por 2 semanas y se les hace el cambio de vida. Mejoran muy cañón, ¿no? Bueno, pues que tienen que mantenerse con hábitos higiénico-dietéticos adecuados. Y la psicoterapia cognitivo-conductual es la mejor psicoterapia para estos pacientes, ¿no? Es ahí donde pronto viene también con la hipnosis. La hipnosis es medio chamalesca, pero ahí está reportado que no se me olvida. Bueno, vámonos a un caso clínico, lo va a leer. Sí. Mujer, Fuerte y claro, Sergio. mujer de 60 años que no va a alcanzar después. ¿Quiere que la foto? ¿Estás bien ciego? Sí. Mujer de 60 años, diabética e hipertensa, acude a consulta porque presenta desde hace 6 meses periodos de una semana de duración, aproximadamente cada mes, asociados a distensión, dolor abdominal y dificultad para defecar. Con mucho pujo, las molestias se quitan al defecar, no ha perdido peso, no hay sangre en las evacuaciones. Su impresión diagnóstica es por eso.
Pues soy irritable liso. No, intestino irritable con la C. La C, intestino irritable con predominio de constipación. Súper sí, ¿no? Oigan, pero, bueno, esa pregunta también para ti, Sergio. ¿Crees que esta paciente tenga banderas rojas? Sí. ¿Alguna bandera roja que veas cuál sería? Sería dificultad para detectar el dolor abdominal. No, esa no es una bandera roja. ¿Cómo no? No, Las molestias se quitan al defecar. no, Pérdida de peso. todas, ¿no? Todas. Disminución de peso. No, se vuelve sangre en las evacuaciones, ¿no? A ver, levante la mano quien me dice una que sí sea. ¿No? ¿Del tiempo? ¿Cómo? ¿Del tiempo? ¿El tiempo? No. Ángel. La del tiempo. Es de La fucking edad. Empezó, si empiezan después de los 50 años, miedo. O sea, es una bandera roja, no es que sea muy malo, pero es una bandera roja. O sea, puede ser que esa paciente tenga un cáncer, una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? La edad es el factor de riesgo acá, la edad es, o sea, tiene un síndrome de intestino irritable con predominio de constipación, pero por la edad le va a tocar colonoscopia. ¿Por verdad? Muy bien. Ahora, El dato de alarma que se encuentra en la la tabla. el principal, la edad. El ¿No? dato de alarma que se encuentra. Y ahora sí, ahora, usted solicita el siguiente estudio. Ah, ya la digo. No, vamos a decir tomografía. O sea, a ver, hay varias cosas, pero por la poca edad, le dije, le va a tocar colonoscopia. Ahora sí, Ana. A ver si entiende. La primera línea de tratamiento en este trazo se da. Ok, tú dices de laxantes y fibra. ¿Tú qué dices, Nancy? Ay, que... ¿Tú también dices que laxantes y fibra? ¿Sí? Laxantes y fibra. Pues hace sentido, ¿no? Puede ser tratamiento de síndrome de intestino irritable. Pues es los síntomas, tratar los síntomas, ¿no? Bueno. Ahora, vamos, ven que decir que les iba a dar malabsorción intestinal. Vamos a verlo después de este tema porque este sí viene en su examen y malabsorción. Entonces malabsorción lo vamos a tener hasta la próxima sesión. ¿Va? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a empezar entonces, chicos, con este tema que es muy bonito. Vamos a empezar a pasar de gastro. Todo lo que estuvimos viendo es muy de gastro. Vamos a empezar a pasar a abdomen quirúrgico. ¿Ok? Entonces, los que sean así perfil cirujanos, bienvenidos. Infección de herida quirúrgica y abdomen agudo. Chicos, ¿qué es abdomen agudo? Porque de repente me tardé un rato en entender qué chingados es el abdomen agudo. Abdomen agudo es dolor intestinal, dolor abdominal. Y otra vez, si te duele el intestino, pueden ser muchas cosas. Lo que es importante de esta clase es que ustedes terminen diciendo, tengo idea de acuerdo al tipo de dolor que tienes y en dónde te duele, tengo idea de qué tienes, ¿no? Esto va a ser muy útil para cirugía y para urgencias. Muy bien. Ya vamos. Generalidades de cicatrización y herida quirúrgica. Fíjense que una de las cosas que más van a hacer ahora que venir a los hospitales, pues va a ser ayudar a hacer lavados, ¿no? Debridaciones, hacer curaciones. Entonces es bien importante esta clase, como para que entiendan más o menos de qué se trata, ¿no? Vamos a un pequeño caso clínico. Vamos, Lalo. Acude al servicio de urgencias con un masculino de 65 años con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de hipertensión sistémica. Muy bien. Cuenta con signos vitales estables, se prefiere presentar coloración amarillenta
en el calcetín asociado a una lesión en el primer dedo del pie derecho posterior a caminar 1 kilómetro con zapatos nuevos. Tiene una semana de evolución, niega dolor, descarga purulenta o... Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya lo vamos a ver. Y de hecho ya casi no se usa ese concepto de síndrome inflamatoria. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene mucho que ver con sepsis, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sí, exploración física, frecuencia cardíaca, 86, ¿qué? Así, normal o normal. ¿Ah? ¿Cuánto es lo normal de frecuencia cardíaca? Acuérdense, cada caso clínico que veamos, los parámetros que ustedes me digan normal o anormal, porque esto es pura repetición. ¿Va? ¿Cómo? ¿Lo normal? De 60 a 100. Entonces está correcto, ¿no? Frecuencia respiratoria de 15. ¿Cuánto es lo normal? De 12 a 20, ¿no? Entonces normal. Tensión arterial 140-90, Lalo. elevada, ¿Cuál? ¿La sistólica o la diastólica? las dos, Un poco las dos, formar la sistólica. O sea, es hipertenso, ya te dicen arriba, mira que es hipertenso. Entonces es hipertenso no tan bien controlado, la verdad, ¿no? No existe eritema, hipertermia o crepitación. O sea, no está rojo, no está caliente, y cuando lo tocan el dedo no crepita, que puede ser una fractura, ¿no? Únicamente ligero edema peridimensional y escaso líquido seroso no fétido. Entonces, ¿qué pasó? Este es un paciente diabético típico. Acuérdense que los pacientes diabéticos desarrollan una marca que se llama neuropatía diabética, ¿no? ¿Qué es la neuropatía diabética? Es una desmielinización de los axones. Se les quita la mielina. ¿Y esto por qué pasa? Es un proceso que se llama glucosilación de proteínas. La glucosa en exceso tiene la capacidad de unirse a proteínas y las destruye, las avería, las que funcionen mal las proteínas. Entre ellas la mielina. Entonces se desmielinizan los axones y los pacientes van perdiendo sensibilidad, ¿no? Los pacientes diabéticos no sienten tan bien. El otro día, ya me pasó hace como unos 10 años, yo creo, ya había terminado medicina y es el típico que te consulta todo el mundo. Entonces era un 31 de diciembre, yo lo saben, porque el 31 de diciembre es mi cumpleaños además. ¿Sí? Entonces, gracias. Entonces estábamos, como que mi familia es mucho de las fogatas en Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces mi cuñada llegó así como a su tío que nadie conocía. Pero bueno, ahí estábamos en la fogata, haciendo bombones, todos contentos. Y ese güey estaba así con su chamarra, la fogata ahí, durmiendo. Al otro día, así tempranito, 1 de enero, pues llega mi cuñada, no, oye, es que puedes revisar a mi tío, porque nos encanta trabajar el 1 de enero, ¿no? Claro. Y ya llego y le digo, ¿qué le pasó? Dice, no, pues es que fíjate que ayer que estaba en la fogata, pues creo que no se dio cuenta y se quemó el pie. No mames, ¿cómo que se quemó el pie? Y pues sí, llego, y o sea, aquí en el dorso de su pie, una vesícula así enorme de quemado, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó? Diabéticazo, mal controlado, no se quemó. Eso le pasa siempre a los pacientes diabéticos. Ya murió ese paciente, murió así de una situación diabética, pero antes de morir le amputaron el pie. Porque eso causa de corte el pie diabético. O sea, lo que pasa es que los diabéticos no sienten bien. Su sistema inmune está bien chafa. ¿Y a qué me refiero con que está bien chafa? ¿Qué tenemos que ver diabetes? Sus linfocitos y sus macrófagos no se activan como los nuestros. Ana, ¿quién activa los macrófagos? ¿Quién activa los macrófagos? Ay, una gente extraños, o sea, sí, pero ¿cómo se les llama? ¿Cómo dice 2 minutos? Bueno, Oli. Sí. Pero también hay un diagnóstico de la computadora, es el mismo chiquito. Si quieres usarlo. Ah, el de 2 minutos. No me acuerdo. Órale.
¿Cómo bajo de la cama? ¿Y dinero? Soy cualquiera. Ok. Pues cualquiera. Va, Hola, chido. Sí, la señora hablando, ya, chido. Sí, está muy bien. Hoy te estoy haciendo Sí, no había hecho eso apenas como si nada. listo, chicos, entonces fíjense. ¿Nadie se acuerda cómo se activan los macrófagos? Eso, viene por los fucking PAMs. ¿Y cómo detectan a los PAMs? Por los receptores tipo TOL. Bueno, los receptores tipo TOL necesitan una vía de segundos mensajeros que está jodida en los pacientes diabéticos, que se llama la vía de la proteína y resinasa. Ya lo vamos a ver ahora que estamos en diabetes. Pero entonces no se activan bien los linfocitos ni los macrófagos. Entonces su sistema inmune está chafa. Entonces primero no sienten y se lastiman. Y luego esas heridas no curan porque están inmunodeprimidos. Se infectan, se necrosan, les cortan los pies. ¿No? Esta es la razón del diabetes. Entonces, otro caso típico de cómo inicia un pie diabético. ¿Nunca les pasó, sobre todo cuando eran niños, que estamos creciendo y tus papás llegan y así, Santa Claus llega y dice, te dieron unos zapatos, ¿no? Y tú te los pones y te encantan porque te quedaron medios chicos. Y es de que, güey, caminas así, los traes todo el día y en la tarde, o sea, tu ámpula en el pie, ¿no? Por necio, porque te dolía. ¿Les ha pasado que se les mete una piedrita al zapato? No, es súper incómodo y luego te la sacas porque duele horrible. Y los diabéticos no sienten. Entonces, lo que le pasó a este güey es que se compró zapatos nuevos, se puso a caminar y no sintió que le estaba lastimando. Entonces, cuando llegó a su casa, ya traía una úlcera. ¿Les hace sentido lo que les pasó? ¿Lo que les pasó a este güey? Va. ¿Qué tipo de herida presenta este paciente? ¿Crónica, subaguda, aguda, crónica cruzada o ninguna de las anteriores? No, aguda. Aguda, te acaba de pasar hoy, ¿no? ¿Les hace sentido? Va. Ahora fíjense, vamos a empezar a partir de la definición de lo que es una herida. Una herida es una interrupción de la continuidad tisular de etiología múltiple. También se le conoce como solución de continuidad. O sea, mi piel es continua, ¿no? Y si de repente tengo un hoyo porque me lastimé, es una solución o interrupción de la continuidad de mi piel. Entonces lo van a escuchar mucho así como es solución de continuidad. Entonces, ¿qué es una herida? Interrupción o solución de la continuidad de la piel o de un tejido de etiología múltiple. Etiología es causa. Puede ser porque te mordió un perro, porque te operaron, porque te caíste en la bici, porque te diste un tumor, ¿no? ¿Se entiende que es una herida? ¿Sí? Herida es una solución de continuidad tisular de etiología múltiple, ¿no? La vamos a clasificar básicamente de dos formas: heridas agudas y crónicas. La aguda normalmente tiene un curso benigno cuando el ambiente es controlado. O sea, si yo voy a que me operen, ¿no? En un quirófano que es estéril, todo es estéril, tú normalmente vas a tener una solución muy buena, no se va a infectar, no se va a complicar. ¿Les da sentido eso? Pero si de pronto estás ahí en la granja, ¿no? Y te caes en el corral y te cortas con una piedra y hay caca de vaca, no manches. O sea, probablemente no es muy buena idea, se va a infectar y va a tener problemas. Si te caes de la bici o de la moto y te arrastras en el pavimento, no es que ese pavimento esté muy limpio,
¿no? Les hace sentido que entre peores condiciones de higiene haya, más riesgo de que esa herida le vaya mal. Entonces, en un ambiente controlado, pues el curso es benigno, pero si es una herida sucia puede ser mortal, ¿no? Siempre las heridas se basan en la atención ABC, que es asegurar la vía aérea, ¿no? Después lo cardiovascular, lo circulatorio, ¿no? Muy bien, ahora tenemos heridas crónicas, chicos. Las heridas crónicas van a clasificarse de acuerdo a la bibliografía. Acá les puse dos. De acuerdo al Schwartz de cirugía, se considera una herida crónica cuando lleva más de 3 meses. Pero a mí me gusta más la definición de la American College of Surgeons, porque es a partir de 6 semanas. O sea, 6 semanas son mes y medio, ¿no? Yo les recomiendo que se aprendan las dos. Pero la que les voy a preguntar en el examen es la de la American College, ¿no? 6 meses. ¿A partir de cuándo una herida se hace crónica? 6 semanas. A partir de mes y medio. O sea, si yo tengo una herida que ya lleva más de mes y medio y no ha cerrado, entonces ya se considera una herida crónica. ¿Les da sentido? ¿Se acuerdan lo que les dije que son las úlceras por presión? Así doña Pelo le dice llagas, ¿no? Ah, es que mi abuelito ya le salieron llagas, ¿no? ¿Se acuerdan por qué ocurren? Por presión, úlceras por presión. Les decía la vez pasada, pónganse las manos así en las pompis cuando están sentados y se siente la tuberosidad isquiática. Entonces, otra vez, cuando llevan mucho tiempo sentados, es que, ay, ¿no? Y hacen así. ¿Por qué? Porque los tejidos ya sienten isquemia. La isquemia ya les falta oxígeno. Entonces te mueves para que otra vez recuperes así la sangre y otra vez estás sentado un rato, ¿no? Pero, por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes con alteraciones neurológicas que no sienten la mitad de su cuerpo, pues no sienten cuando ya le falta sangre a los tejidos, entonces se necrosan. ¿Qué tipo de necrosis? ¿Quién dijo crónica? Levanta la mano. Escuché por ahí necrosis crónica para pegarles. Pégame. Pero manas. Coagulativa, claro, necrosis coagulativa. Por ejemplo, las heridas que se hacen en la boca, ¿Otra vez? las heridas que se hacen en la boca y que traen, o sea, a partir de cuándo ya es peligroso que la herida en la boca haya cicatriz. O sea, yo había escuchado que después de 15 días, si no cicatriza una semana, ya es hacer una abierta, ¿no? Sí. Las heridas en la boca cicatrizan rapidísimo, porque es una mucosa, el epitelio está no queratinizado, así curan. Pues normalmente, máximo, así yo le daría unos 15 días. O sea, si en 15 días esa herida no ha cerrado, hay que ver qué onda. Una biopsia es buena idea para ver si no es justo un cáncer o a veces los pacientes están inmunodeprimidos. Es muy común pacientes con VIH, pacientes diabéticos que no salen, ¿no? O están inmunodeprimidos. Vale. Entonces, chicos, ¿a partir de cuándo se considera una herida crónica? Mes y medio. De acuerdo a la American College of Surgeons. De acuerdo a Schwartz, 3 meses. ¿Va? O sea, es la mitad, ¿ya ven? ¿Mes y medio o 3 meses? Ok. Les estaba diciendo hace rato de las úlceras por presión, porque de hecho lo que más les va a tocar a ustedes es tratar úlceras por presión, que es mucho en los pacientes postrados. Es muy común los viejitos que no se pueden parar, o sea, a la semana ya tienen úlceras por presión. Sabe, es muy común la úlcera sacra, las úlceras en los glúteos, básicamente en superficies óseas, acá en las escápulas, ¿no? La parte ósea que tiene contacto con el cráneo. Entonces, de hecho, hay colchones para evitar úlceras por presión, que son colchones que están así como texturizados para que la sangre fluya, ¿no? Y también se recomienda mucho pues, en pacientes postrados que sus familiares los estén moviendo ahí de cada 15 minutos, nada más que es una joda para el familiar, ¿no? ¿Por qué me gusta más la definición de la American College? Porque vean esta gráfica de la tensión de las heridas. Fíjense, acá tenemos la fuerza tisular y acá tenemos las semanas después de la herida. Entonces, fíjense, a las 6 semanas, básicamente la fuerza tensil ya se recuperó. Entonces, si a las 6 semanas la herida sigue igual, pues entonces ahí ya se considera una herida crónica. Porque una herida promedio a las 6 semanas ya está casi curada. ¿Se entiende por qué? Por eso está más chida la definición de la American College, porque tiene relación con la recuperación tisular, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de heridas. Heridas agudas, heridas crónicas. ¿Clarísimo eso? Va.
Acá está nuestro paciente, ¿no? Esa es la úlcera que le salió por usar sus zapatos nuevos. ¿En qué etapa de la cicatrización se encuentra este paciente ahí? Maduración, proliferación, inflamación, remodelación o queloide. Queloide ni siquiera es una vaina. Bueno, está en fase de proliferación. ¿Por qué? Porque se ve que ya está como intentando cicatrizar, ya tiene costra, ¿no? Ahorita vamos a ver las fases. Bueno, aquí están, etapas de la cicatrización. Básicamente, chicos, estas son las etapas. Ahorita vamos a ver que cambian un poquito de término de acuerdo a la bibliografía, pero básicamente son inflamación y hemostasia. Si yo ahorita llego así de que con una navaja, ¿no? Y así se la clavo a Axel en la espalda, pues es una herida aguda, ¿no? Y de que en la tarde ya va a estar todo rojito. ¿Tú ves cómo se pone? O sea, ¿alguien tiene una herida ahorita, así como recién? Miren, aquí me picó un pinche mosco. ¿Ven? Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Sí, Que tiene mucho. bueno, normalmente cuando te pasó la herida de que ayer, antier, se ve rojo. ¿Sí o no? Primero, vean, aquí tengo un piquete de mosco. Me rasqué y entonces me decapité el grano, ¿no? La decapitación es cuando lo hieres. Yo tengo una costra, ¿no? Y alrededor de la costra está rojo. Esta es la fase de inflamación y hemostasia. Hemostasia porque lo herí, se coaguló, se hizo una costra. Entonces fase de inflamación y hemostasia. ¿Les hace sentido? Es como la más inmediata. Luego viene la fase de proliferación, cuando ya está la costrita y se está recuperando. Y al final, la maduración y remodelación. Madura la herida, se remodela y al final te queda una cicatriz. Normalmente. ¿Les hace sentido? ¿Cuáles son las fases de la cicatrización? Inflamación y hemostasia, proliferación y maduración y remodelación. Entonces, miren, acá podemos ver, de acuerdo a la fase de la cicatrización, podemos ver cuáles son las principales células que están actuando en la herida. Por ejemplo, en la fase de coagulación, pues obviamente las plaquetas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las fases de coagulación? ¿Una? Tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué las cicatrices luego como que se abultan? Eso se llama cicatriz hipertrófica y es genético. Lo mismo la queloide. No es lo mismo cicatrización hipertrófica que queloide. La hipertrófica es lo más común, que es ya quedó abultadito. La queloide es, no manches, o sea, alguien ahí, ¿no? Alguien es queloide. Es genético. Es genético. O sea, probablemente tus hijos tengan. A ver. No, es hipertrófico. Sí, no. No, queloide es así. Ahorita les enseñaré unas fotos. La cicatrización queloide es muy común en raza negra. Como huevitas o algo así. Se hace, o sea, un tejido así enorme, medio aberrante, que no respeta la forma normal. Ahora vamos a ver algunas cosas. Entonces, chicos, en la coagulación, las plaquetas, ¿cuáles son las fases de la coagulación? Las fijas. Algo muchísimo, lo del taponamiento. Ajá, esas. ¿Cuál es primero? ¿Qué era? No, pero el taponamiento es la primera. No, primero formaban la capa de fibrina, fibrinógeno, Sí, sí. fibrina, taponamiento. ¿Pero qué? Oh, Pero no. dije, ajá, eso. Entonces, ¿cuáles son? De fibrinógeno a fibrina. Nada más, pero la primera, ¿cuál es? Vasoconstricción. Es la primera. La vasoconstricción está mediada normalmente por las plaquetas porque liberan serotonina, ¿no? También liberan algo de histamina. Luego, ¿Tapón? ¿cuál? ¿Taponamiento? Ajá, la agregación plaquetaria, la formación del tapón. Luego ya viene la fibrina, el fibrinógeno, ¿no? Ya es la maduración. Bueno, entonces, chicos, las plaquetas son las que están en la coagulación. Luego, chicos, la inflamación. La fase de inflamación son neutrófilos, monocitos y macrófagos. Pregunta absurdamente importante para el examen y para la vida. Una vez que tú te hieres, una vez que tienes una cortada, ¿cuáles son las primeras células en llegar al sitio de la herida? ¿Cuál? Neutrófilos. Primero llegan los neutrófilos y luego los monocitos. Los monocitos son como los macrófagos bebés.
¿Sí? ¿Y a través de qué mecanismo llegan al sitio de la herida? Ajá. Bueno, no. Ahí como, muy bien. No, sí, por quimiotaxis y diabetes. O sea, sí, primero hay quimiotaxis y luego pasan a los vasos capilar y apénesis. Acuérdense que la diapenesis o diapénesis se lleva en los capilares, en las vénulas postcapilares. Muy bien. Bien. Pregunta extra. ¿Cuáles son las primeras células en llegar a los sitios de la herida o de una infección? Neutrófilos. Luego, monocitos, que los monocitos son los bebés de los humanos. Muy bien. Entonces, la fase de inflamación. Luego viene la fase de migración y proliferación, donde las principales células obviamente son los fibroblastos. También está en la fase de remodelación. Y al final viene ya lo del linfosoma. Entonces, la remodelación son los fibroblastos que están formando el nuevo tejido, sí, tejido ahí misceláneo, ¿no? Cierran la herida. Eso. ¿Quieres dejar más o menos lo que se acaba de explicar? Entonces, fíjense otra vez, aquí están las fases: inflamación, proliferación y maduración. Básicamente podemos resumir así las fases de la cicatrización. En esta pequeña gráfica no te ponen a la hemostasia, porque la hemostasia como tal es una fase en realidad de la coagulación. Pero bueno, o sea, sí la podemos tomar en cuenta como la primera fase de la cicatrización, porque si no deja de sangrar, no cicatriza la madre, ¿no? Entonces, hemostasia, inflamación, proliferación y maduración. ¿Quedamos? Y aquí en realidad nos faltaría la remodelación, que la remodelación puede tardar años, ¿eh? No sé si ustedes topan, pero, o sea, pues me herí hace un mes, pero pues la cicatriz todavía se ve así media grande, es muy visible. Entonces la remodelación es como el proceso de aclaramiento, de disminución de volumen, llega a tardar años. ¿Va? Muy bien. Entonces, seguimos con nuestro caso clínico. Fíjense. Se le indicó al paciente tratamiento con parches oclusivos y aseo diario. Señor, ¿se acuerdan cómo era su pulserita? Sí. Señor, tiene que lavarse nada más con jabón neutro, se pone un parchecito para que no le siga raspando, cambie sus zapatos, no sea mamón, ¿no? O sea, sería muy importante quitar el estímulo. Sin embargo, continúa utilizando el calzado inadecuado. O sea, que no, doctor, ya me los compré y mejor me los voy a aflojar, ¿no? Los sigue usando. Regresa a la consulta externa 4 meses después por persistencia de la lesión. Y no solo persiste la lesión, esa madre ya le va a tirar el dedo. ¿Ya vieron? Típico. Así se va a ver. Muy bien. Además, chéquense la lesión. Era solo en el dedo gordo. Vean la lesión, ya está hasta acá. Se ve rojo hasta acá, ¿ya vieron? O sea, todo esto ya está inflamado, seguramente está infectado. Y un proceso inflamatorio ahí ya intenso, ¿no? ¿Qué tipo de herida tiene el paciente de acuerdo al tiempo de evolución? Sergio. 4 meses es un... Bueno, es nombre raro. Crónica sí, pero es... No, es raro. Es un nombre raro. Es herida crónica. No importa si es por la mente o por Schwartz, son 4 meses, ya es crónico. ¿Están de acuerdo? Sí. Y hace rato la que dijo Ana era aguda, que pasó ahorita, ¿no? Y otra vez, acuérdense, hasta mes y medio es aguda. Ya después es crónica. Muy bien. La herida crónica perpetúa la etapa inflamatoria. Esto es bien importante que lo tengan claro, chicos. Fíjense. La herida crónica va a mantenerse aquí, en la fase de inflamación. Se ve toda roja, toda hinchada, ¿no? Entonces, esto es un dato así importante para el examen y para la vida. ¿Qué etapa se perpetúa en la herida crónica? La etapa inflamatoria. ¡Ah, qué pedo! ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, a ver, ¿qué factores de estos no contribuyen a la cronicidad de una herida? No contribuyen a la cronicidad de una herida. No contribuyen. Todos sí contribuyen, excepto uno. La proliferación. La ausencia de inflamación. Porque justo dijimos que la inflamación la perpetúa. Entonces, fíjense,
El paciente, o sea que siguió usando su zapato jodido, pues obviamente eso va a hacer que la herida no se cure. Pobre perfusión o oxigenación, por supuesto. Además, de decirles que los pacientes diabéticos tienen alteraciones vasculares, que su circulación está chafa. Entonces, otra vez, si no llega suficiente sangre, no hay suficiente oxígeno, no llegan suficientes células del sistema inmune, se perpetúa, ¿no? Proliferación pobre de fibroblastos. Si no hay suficientes fibroblastos, nunca se va a curar. Falla de síntesis o eliminación de citocinas. Si no se producen las citocinas, no hay quimiotaxis. Entonces, otra vez, se perpetúa. Acá sería presencia de inflamación. Si hay presencia de inflamación, se perpetúa. Pero acá dice ausencia. ¿Por qué? Porque la herida crónica perpetúa la etapa de inflamación. Por eso es importante darle antiinflamatorios a los pacientes con heridas, porque estamos disminuyendo la inflamación. Entonces, es una mala. Muy bien. Entonces, chicos, primero, después de la herida, hay sangrado, ¿no? Ay, está mal. Bueno, los neutrófilos llegan en las primeras 24 horas de la lesión. Luego llegan los monocitos, que son los bebés de los macrófagos. Luego, los linfocitos se activan. ¿Quién activa los linfocitos? Las células presentadoras de antígeno, el macrófago, las células de Langerhans, ¿no? Y van a estimular factores de crecimiento derivados del endotelio, que es el famosísimo PEG y BEF. Son factores de crecimiento vasculares y derivados de plaquetas. Entonces, la fase de proliferación, de acuerdo a Schwartz, va a empezar de 12 a 14 días. O sea, básicamente puede ser de 2 semanas. Ahí empieza la fase de proliferación. Antes fue fase de inflamación. Primero es inflamación, luego la proliferación. ¿Cuánto tarda la proliferación? 12 a 14 días, 2 semanas, ¿no? Ya luego llegan los fibroblastos. Vean, aquí están los factores de crecimiento. Es factor de crecimiento derivado del endotelio, y vascular endotelial, y factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? El BEF y el PEG. Son además estimulantes de la neovascularización. Llegan nuevos vasos sanguíneos porque se rompieron. Se forman nuevos vasos. ¿Qué te opera eso? ¿Cómo? ¿Qué te opera eso? ¿Dónde aparecen los...? En la fase de linfocitos y factores de crecimiento derivados del endotelio. Pues es en la proliferación. Y ya luego viene la fase 4 y 5, que es maduración y remodelación, donde hay justamente, sobre todo, fibroblastos en la remodelación de modelos. Ya. Entonces, cuando hay exceso de inflamación, que se perpetúa la etapa de inflamación, entonces estamos hablando de una herida crónica. Muy bien. Entonces, fíjense, acá vamos a ver el ejemplo de una herida aguda y una herida crónica. Vean, en una herida aguda, la fase de inflamación es de 2 a 5 días. Luego, la fase de proliferación, que acuérdense en el Schwartz que son de 12 a 14 días, la vamos a hacer desde los 2 días hasta los 21 días. ¿Por qué tanta la diferencia? Porque depende de qué tan grande sea la herida. Si es una herida chiquita como la mía, pues al tercer día ya está funcionando, ¿no? Esta es la fase de proliferación. Y luego la remodelación, que va de las 3 semanas a los 2 años. Por eso, por ejemplo, a una mujer que le hicieron una cesárea, se le recomienda que se tarde al menos unos 3 años en volverse a embarazar, para que la herida, el útero, vuelva a tener la fuerza suficiente para otro embarazo, ¿no? De hecho, es muy común que en el segundo embarazo le digas a la doctora, ¿por qué iban a hacer cesárea? Es cesárea por iterativa. ¿Qué significa iterativa? Que ya habían hecho una cesárea previa y que no tardó tanto tiempo en volverse a embarazar. Entonces, para asegurar que mientras está en la contracción el útero no se rompa, mejor lo hagas por cesárea, ¿no? Porque no se ha recuperado la fuerza en sí. Muy bien. En resumen, chequen en la herida crónica cómo se perpetúa la etapa inflamatoria. Y lo que ustedes están buscando con el acero, con darle antiinflamatorios, pues es que justamente la etapa inflamatoria se acaba. Y pasas entonces a la fase de proliferación y luego a la remodelación. Tomen una foto a este está muy importante para que recuerden más o menos los tiempos. If you want. En resumen, chicos, en la etapa inflamatoria
tenemos a los polimorfonucleares, principalmente a los neutrófilos. Los neutrófilos son las primeras células en llegar a los sitios de herida o de inflamación o de infección, ¿no? Van a tardar de 24 a 48 horas. Función de hibridación y fagocitosis bacteriana, van a producir interleucina 1, factores de necrosis tumoral alfa, que son quimiotácticos, ¿no? ¿Qué es la hibridación? Quitar tejido muerto. Exacto. Entonces, todo el tejido muerto se lo comen los neutrófilos, los macrófagos, ¿no? Y a veces ustedes tienen que hacer debridaciones. Hay veces que las heridas están así bien grandotas, que hay partes negras, si no, lo tienes que debridar, güey. Tienes que debridar, cortar hasta que sangre. Porque si no sangra, está muerto. Es una palabra que le dicen el piso rojo, cuando sangraba la piel, No es hecho, puede ser, o sea, cortan hasta que sangre. Y todos los daños están muertos. También los macrófagos, que son los bebés, pues, los monocitos, son la segunda línea, ¿no? Vienen de 48 a 96 horas después. Función, activación y reclutamiento de otras células, estimulan la diaperesis, más diaperesis. Básicamente eso. Se debe quedar, primera línea celular en llegar, neutrófilos. Luego, monocitos. Y al final, pues, se activan los linfocitos. ¿Por quién activa los linfocitos? Pues los neutrófilos y los macrófagos, ¿no? Entonces, en la fase de proliferación están sobre todo los fibroblastos y células inflamatorias. ¿Qué es lo que van a hacer? Formar colágeno tipo 1, tipo 3, proteoglicanos, entre ellos condroitin y dermatosulfato, ¿no? Es lo que hacen. Luego en la fase de maduración, donde están principalmente también los fibroblastos, ¿no? Van a estimular la formación de metaloproteinasas de la matriz. Va de 6 a 12 meses. La función, reorganización del colágeno y formación de la cicatrización, de la cicatriz. Síntesis de colágeno versus lisis. Esto es importante. ¿Por qué las heridas hipertróficas se hacen hipertróficas? Tienen mucho volumen. Porque hay más síntesis que lisis. Entonces hay una estrecha línea, o sea, debe haber una perfección ahí entre síntesis y lisis para que la herida, la cicatriz quede bonita, ¿no? Muy bien. Creo que debe haber un balance entre síntesis y lisis de colágeno. Fíjense, los fibroblastos inactivos tienen forma fusiforme de uso, no hacen una almohadita, pues. Mientras que los fibroblastos activos se ven estrellados. Entonces, un dato importante, si les toca ver una biopsia de herida, ¿qué verían? Si está en la fase de proliferación, estrellados. Si está en la fase inflamatoria, fibroblastos en forma de uso. Bien, aquí hay como muchos de las interleucinas producidas durante las heridas. Acá les señalo las principales. Interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que también se le conoce como campexina, ¿no? Acá tenemos a los factores de crecimiento del endotelio vascular endotelial, factores de crecimiento del acelerado de plaquetas, factores de necrosis tumoral alfa, y así. ¿Ya ven? O sea, son muchas de las citocinas que ya hemos hablado. Entonces acá, interleucinas, en la etapa inflamatoria, ¿no? Ya acuérdense que en la etapa, bueno, en la herida crónica lo que se perpetúa es la etapa inflamatoria, entonces hay muchas interleucinas. En las etapas agudas es cuando vamos a ver los factores de crecimiento, el TEC y el BEC, y además el factor de necrosis tumoral, beta, solo en la etapa aguda, en menos de mes. Resumen. Bueno, esto está importante, por eso ya vamos a ver la próxima clase, porque ya había el doctor. Entonces, quedamos con claridad de qué es la herida aguda y herida crónica, las etapas de cicatrización, ¿sí? Inflamación, proliferación, remodelación, maduración y remodelación. ¿Quedamos? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo clarísimo? Vale, la próxima clase vamos a ver algunas enfermedades que afectan el proceso de cicatrización y vamos a empezar con la clase de abdomen agudo. Su examen es el 20, según yo, o sea, es de esta semana a la que viene. Creo que sí nos da tiempo de ver varios temas todavía. ¿Quedamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Sí. Bueno, chicos, se cuidan, bañense, descansen. Nos vemos.
Agua caliente.